Soy Ramón Acín, escritor, y estoy aquí para presentarles Un andar que no cesa, un libro de viajes. Como escritor he publicado ensayo, tanto en su variante literaria como didáctica, y como narrador también he publicado novelas para adultos, novela juvenil, libros de relatos y, por supuesto, narrativa de viajes. No soy poeta porque carezco de tensión y de emoción a la hora de tratar las palabras, y tampoco escribo teatro porque uno tiene que saber sus deficiencias y el diálogo no es uno de mis frutos. Decía María Moliner que escribir es trasladar la idea a la palabra, es decir, es representar por medio de letras o palabras lo que uno piensa, lo que uno escribe. Yo creo que a la hora de hablar de literatura, ese concepto de representación de María Moliner se queda corto, puesto que el abanico es mucho mayor en la literatura. El abanico va desde el simple placer, la simple búsqueda del placer, hasta la más honda de las reflexiones. En un libro de viajes, como Un andar que no cesa, precisamente se produce toda esa panorámica que va desde el placer hasta la reflexión. Hoy día el concepto más normal de concebir el viaje es el de turista, es decir, aquello que nos permite desplazarnos de un lugar a otro y con ello romper pues, la rutina, romper con la costumbre que nos impone el trabajo del día a día. Pero yo creo que ese concepto es un concepto muy pobre, hay muchas formas de viajar. El mismo diccionario de la Real Academia nos dice que hay, por ejemplo, exploradores, que hay expedicionarios, que hay vagabundos, que hay trotamundos, que hay viajantes. Es decir, inmensidad de formas de realizar el viaje. Viajar no solamente es desplazarse, viajar es desplazarse de un lugar a otro, pero al mismo tiempo mirar, meditar sobre lo que estás mirando y, si llega el caso, contar. Como decía Marcel Proust, viajar no solamente es cambiar de paisaje, sino cambiar de mirada. Y la mirada viene precisamente a veces por el asombro que produce lo que estás viendo, y a veces también por el azar. Viajar yo creo que significa encontrar la diferencia, darse cuenta de lo que desconoces, descubrir cosas, sobre todo descubrir al otro. En una palabra, viajar significa tener revelaciones interiores que te engrandecen, que te hacen comprender el mundo, comprender el entorno. Yo en Un andar que no cesa precisamente lo que estoy haciendo es eso, comprender lo que estoy viendo, comprender el paisaje y el paisanaje con el que me topo. El libro es un conjunto de fragmentos, es decir, el resumen de una serie de viajes que yo he realizado, de los muchos viajes que yo he realizado. Y como tal, pues cabe la memoria, cabe la lectura, cabe el arte, cabe la cultura, cabe la toponimia, cabe la orografía, cabe la geografía, es decir, todo lo que se ofrece a la mirada. Porque hay que mirar cuando se viaja y después de mirar hay que meditar. En Un andar que no cesa hay viajes de todo tipo. Hay viajes, por ejemplo, que surgen de mi afición por una serie de cosas que aparecen en la niñez. Yo he viajado, por ejemplo, a las zonas nórdicas, a Noruega y a Suecia, por las historias de Amundsen. He viajado a Rusia por Miguel Ostrogov. He viajado a Perú por la palabra Titicaca o por el Machu Picchu, y así sucesivamente. En Un andar que no cesa saco precisamente uno de mis viajes a Egipto, que es un viaje que está en el imaginario de mi infancia precisamente por las pirámides, la esfinge, los faraones, etc. Pero también se puede viajar por cuestiones temáticas o por cuestiones anímicas. En el libro Un andar que no cesa yo hago dos viajes bélicos, porque la guerra a mí me interesa muchísimo. Me interesa saber por qué se produce ese ajedrez viviente que acaba en hecatombe. Me interesa saber por qué hay relaciones que se cumplen hasta el último extremo, hasta la muerte, entre amor y siervo, entre amo y siervo, entre oficial y soldado, y así sucesivamente, ¿no? Esas relaciones de dependencia, de obediencia, que llevan detrás una serie de ideales que a veces son más bien azúcar que realidad. Me refiero al ideal de patria, al ideal de libertad, etcétera, etcétera. Yo he viajado precisamente por cuestiones temáticas de la guerra a dos zonas claves bélicas, como son la Guerra Civil Española y el desembarco de Normandía. Son dos viajes que están en Un andar que no cesa.
No son viajes solamente bélicos. Al ritmo de recorrer las trincheras, las casamatas, las líneas de enfrente, uno también observa los paisajes que le salen al encuentro. Le vienen también las lecturas que ha realizado, le viene la arquitectura que está viendo, le vienen las costumbres del país. Todo eso forma parte de un viaje a lomos de lo bélico, pero que sirve para entender por qué en esa zona se está produciendo o se produjo una batalla, por qué en esa zona se libraron tan sangrientos combates. También se puede viajar por imaginarios infantiles, lo he dicho antes. Por ejemplo, la canción de Belder, Una casita en Canadá, me llevó a ir a Canadá. Cómo la cultura también te lleva a ir a determinados sitios. Yo he viajado a Venecia precisamente por cuestiones culturales, y de ahí el viaje que está en Un andar que no cesa. O he viajado, por ejemplo, a Brujas por las cuestiones históricas de nuestros antepasados, por los tercios de Flandes. También se puede viajar por cuestiones íntimas, por cuestiones muy personales, como es el caso de los deshabitados. Yo pertenezco a un territorio que ha sido masacrado y que ha sido enviado a la emigración por una cuestión del bien común, como son los pantanos. Y he viajado por esas zonas y al mismo tiempo he viajado desde el sillón, sin moverme de mi casa, a través de obras de otros autores que tienen la misma problemática. Por ejemplo, a través de las obras de Julio Llamazares, o de José Jiménez Corbatón, o de Alfonso Cervera, o de Jesús Moncada. Así he conocido las sierras de Castellón, las serranías de Teruel, la ciudad de Mequinenza o la provincia de León. También se puede viajar en grupo. Es una cosa que yo aconsejo bastante, como ocurre en el libro Un andar que no cesa, cuando cuento el viaje que he realizado por Sicilia. El viaje en grupo significa compartir la mirada, compartir las experiencias, dialogar, discutir, ver más allá de lo que ven tus propios ojos. Y finalmente hay otra serie de viajes, pero en Un andar que no cesa hay un viaje que quiero citar. Es el viaje por el Somontano. Es un viaje físico, pero estoy realizando ese viaje físico pensando en el relato que voy a construir sobre él. Es decir, es un viaje mixto, físico y literario. Por eso yo les invito a que lean, si les apetece, Un andar que no cesa, un libro de viajes fragmentario, pero que tiene unidad en el concepto del viaje, en las diferentes formas de viajar, en las diferentes causas de viajar. Les invito a viajar y les invito a leer. Lean y viajen y disfruten.